Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablando por Hablar. Hoy traigo a colación un tema del cual siento que se habla mucho últimamente, pero que no todos somos conscientes de la gran relevancia que esto puede tener en nuestra vida para dar un cambio significativo y para relacionarnos mejor, no solamente con nuestro entorno, sino más importante aún, con nosotros mismos. Resulta que ayer me estuve viendo una película que se llama Rompe el Círculo, una película que recomiendo un montón, que además es la adaptación de un libro y dicen que la adaptación de la película es muy leal a lo que dice en el libro. Así que de entrada se las recomiendo. Ver esta película me dejó como pensando mucho en que de verdad nosotros vamos por la vida a veces como repitiendo muchos patrones dentro de un círculo de cosas que nos vienen pasando y vamos normalizando y que de verdad no tendríamos por qué normalizar. Y desafortunadamente muchas personas que digamos hemos tenido que atravesar por situaciones muy apremiantes, por situaciones también como de miedo, de escasez, de vulnerabilidad de una u otra manera, bien sea por la parte económica o bien sea desde como las emociones, del sentirnos pequeños, de tener una autoestima baja, de venir con ciertas carencias. Nuevamente utilizo la palabra de normalizar cosas que no tenemos por qué normalizar, como por ejemplo la violencia intrafamiliar, la mentira, el autoengaño, la dependencia emocional, la manipulación, entre tantas cosas con las cuales empezamos a convivir en medio pues como de nuestras relaciones, bien sea de familia, de amistad, de pareja, y a las cuales no les estamos prestando como la atención que merecen. Pues bien, si desafortunadamente no podemos escoger no tener que atravesar por estas situaciones cuando es algo que no depende de nosotros, pienso que si estamos en la capacidad de hacernos responsables de lo que vamos a hacer nosotros a partir de eso que vivimos, porque muchas veces pudimos estar en una situación de vulnerabilidad en donde no teníamos ni voz ni voto, bien sea por nuestra edad, bien sea porque era una situación que no nos correspondía enfrentar a nosotros, o porque estábamos en un momento de conciencia o en un nivel de conciencia donde nuestras capacidades, nuestra vulnerabilidad hacían que no nos sintiéramos lo suficientemente fuertes como para afrontarla. Si bien esto ya pasó, si bien ya no somos las personas que estamos ahí como víctimas, muchas veces nos comportamos o pasamos a ser victimarios, porque sin querer queriendo repetimos el ciclo, o sea, seguimos dentro del círculo. Y hay muchas formas en las que podemos repetir ciclos. No me quiero centrar como en una cosa en específico, pero voy a hablar como de varias cositas a grandes rasgos y voy a hablar particularmente de algo que yo siento que me estaba pasando a mí y por lo cual pienso que ir a terapia sí o sí debería ser parte de nuestro presupuesto de la canasta familiar. Sé que esto suena muy pretencioso, sobre todo cuando uno viene de países muy vulnerables en donde uno sabe que un mínimo o un básico no alcanza ni siquiera para la canasta familiar. Pero aquellos que sí tienen la oportunidad, aquellos que encuentran la forma también, porque yo pienso que querer es poder y uno debería de una u otra manera encontrar la forma, poner prioridades, obviamente sacando pues como lo esencial, lo vital para vivir y trabajar también como en nuestra salud mental, en nuestras emociones, en comprendernos un poco mejor y ser nuestra mejor versión. Y para eso es importante de la ayuda de un profesional. Pero como para irnos entrando un poco más en el episodio y como para ir entendiendo un poco mejor esto y desglosarlo, no a modo tan general e irlo enfocando un poco más, hablemos de momentos muy puntuales, como ejemplo de lo que podría ser repetir un ciclo o estar dentro de un círculo sin darnos cuenta, por venir normalizando cosas. Cuando nosotros venimos, digamos, de una familia que ha sido violenta, donde han habido sucesos de violencia intrafamiliar y en los cuales vimos que nuestros familiares lo permitieron, pasa que pasamos a normalizar esto y empezamos a pensar que eso está bien, que desde que no me mate o desde que después me pida perdón o que se arrepienta si sea por un mes o por 2 meses, aunque después vuelva a caer en el error de haber violencia intrafamiliar, pues no pasa nada. Y seguimos tan campantes por la vida porque como no hay nadie perfecto, como las relaciones son así, pues ahí empezamos a repetir un ciclo, a estar dentro de un círculo vicioso del cual es muy difícil salir si lo que hacemos es justificar. Porque es que, seamos honestos, y justificar es mucho más fácil que pellizcarse y decir, oiga, no, yo tengo que tomar una decisión frente a esto. Y es que tomar decisiones no es fácil, sobre todo cuando se trata pues también como de cosas de pareja y así.
o de relaciones de familia y de amistad que nos pesan tanto. Otra forma de nosotros repetir el ciclo es cuando nosotros somos quienes ejercemos esa acción o esa forma. Es decir, ahora ya no soy víctima, sino que ahora soy yo la persona que es impulsiva, la persona que es agresiva, la persona que genera esa violencia intrafamiliar. Porque es que, claro, eso fue lo que vi, con eso fue lo que crecí y ahora pues, ¿yo qué hago? Replicarlo, ¿cierto? Ahí también estamos siendo consecuencia de lo que nos pasó. No nos estamos haciendo cargo ni responsables y estamos normalizando algo que no tenemos por qué normalizar. Algo que también siento que hace parte de ese repetir ciclos, de normalizar cosas, es cuando perdonamos y perdonamos infidelidades, porque fue lo que vimos también en nuestros hogares, cuando de repente vemos que mi mamá, mi tía, mi hermana, bueno, no sé, el tipo de familiar que tengan con el que ustedes puedan sentirse identificados, que pasa esto, perdona y perdona y sigue ahí porque pues es que no hay persona fiel, ¿saben? Entonces, pues, ¿qué más vamos a hacer? O es esta persona o será otra la persona que me sea infiel. Y nos vamos por la vida normalizando cosas que de verdad no son normales, que de verdad no deberíamos permitir, porque al permitirlas es como si pasáramos por encima de nosotros. Y al hacerlas es como si pasáramos por encima del resto de las personas también. Y aquí está faltando responsabilidad afectiva. Pero ¿cómo puedo yo ser más responsable afectivamente o cómo puedo yo estar dando lo mejor dentro de una relación y no repetir el ciclo? Y aquí ya voy a entrar a dar un ejemplo personal que tal vez no tiene nada que ver con los dos ejemplos que acabo de dar, pero es para no hacer este episodio tan largo porque podría darles muchísimos ejemplos, pero lo estoy haciendo a modo no tan general, pero sí un poco no tan específico, porque como les digo, hay miles de tipos de ejemplos que podría dar. ¿Cuál es la intención con este episodio? Que tú identifiques qué ciclo, qué es lo que tú sientes que tienes que trabajar con una persona profesional o con alguien que no sea ni tu amigo, ni tu pareja, ni tu familiar, alguien que no te conozca y que si bien puede que no sea un profesional, como que te pueda ayudar a entender un poco por lo que estás pasando y que te escuche específicamente. Porque cuando uno empieza a ir como a terapia o empieza a tener este tipo de sesiones con personas profesionales, uno se va dando cuenta que la respuesta definitivamente está en uno. Y en la medida en que uno habla con estas personas y ellos como que te van guiando a veces y muchas veces solamente está escuchando, tú vas encontrando esas respuestas. Y aquí viene mi ejemplo personal. Yo tenía un ciclo, bueno, varios, pero uno de los que identifiqué hace poco, aunque ya venía trabajando en él de manera inconsciente, porque sentía como ya no quiero que esto me siga pasando. Y es que me fijaba siempre, bueno, para los que no saben, yo soy lesbiana y siempre me venía fijando en mujeres heterosexuales, como las inalcanzables, como las que yo sentía que me iban a decir que no y que se iban a convertir en un reto. Y empecé en algún punto como a cuestionarme por qué siempre me pasa esto, por qué siempre doy con este tipo de personas, por qué repito una y otra vez el ciclo o por qué me encuentro dentro del mismo círculo y por qué siento que esto ya lo viví y me sigue pasando aún. Y miren que este ejemplo que les estoy dando no tiene nada que ver con los que les acabo de dar anteriormente. Pues resulta que hablando con mi psicóloga de muchas cosas, yo empiezo a caer en cuenta después de las sesiones y me quedo pensando en esta situación y empiezo a caer en cuenta de que, oiga, tal vez esto tiene que ver con algo que me pasaba desde niña y es que mi mamá en un momento de su vida ya lo que hacía era que en medio de sus vacíos, en medio de todo lo que le pasó de niña, ella empezó a depositar mucho el amor propio en el amor que le podían dar las otras personas. Y en ese amor que le podían dar las otras personas, muchas veces terminó en relaciones que de pronto no eran las mejores para ella y sintiendo que ahí era donde estaba la felicidad. Y eso hacía que muchas veces, en ciertos momentos, mi mamá prefiriera estar con sus novios que con sus hijos. Entonces yo empiezo a pensar que para tener el amor de una persona o la atención de esa persona que me gusta, tengo que competir con el género masculino. Y es así como empiezo no a fijarme en mujeres que me pueden corresponder de manera más fácil y sencilla porque también les gustan las mujeres, sino en mujeres heterosexuales, en donde yo entro como en una competencia con el género masculino para tener su atención y de una u otra manera sentir como que ahí ya obtengo una victoria, una ganancia. O sea, era como si se me volviera un reto, sobre todo en la adolescencia me pasó un montón y oigan, hasta que no lo lograba, o sea, no quedaba contenta. Lo peor es que lo hacía de manera inconsciente y justificándolo como un amor muy grande. Y sí que tengo un amor muy grande para dar, pero que entendí afortunadamente que no tengo por qué competir con el género masculino,
que no tengo por qué estarme fijando en personas que no sienten lo mismo por mí y que el amor a veces no es una conquista donde hay que, mejor dicho, lucharla y guerrearla, sino más bien un fluir. Cuando yo identifiqué este patrón, cuando identifiqué esto gracias a conversaciones que tenía con una persona que no era ni mi amiga, no era ni mi familiar, no era ni, sino una persona que tenía también ciertas herramientas que me podía poner a disposición, pues me hice más consciente y ahora digamos que puedo identificar este tipo de patrón más rápido y decidir no entrar en él. Como les digo, este es un ejemplo muy diferente al que les acabo de dar, pero hay otro tipo de patrones que podemos identificar y que tampoco tienen que ver siempre con violencia intrafamiliar o este tipo de cosas, como por ejemplo el deseo insaciable de querer tener poder. Y si esto te está haciendo daño, pues podrías identificar de dónde viene este deseo, cómo puedes trabajarlo, si esto te está alejando de tu familia porque prefieres estar produciendo que pasar tiempo de calidad con ellos y quieres trabajar en esto, pues yo sí te recomiendo como que consultes con alguien o con una persona que sí puede ser un amigo cuando no se trata pues como de relaciones de pareja, sino de cosas un poco más generales, que sea un amigo que te pueda dar un punto de vista muy objetivo y no siempre en pro como de que escuches lo que quieres escuchar, sino que más bien sea esa persona que te sabe decir lo que deberías escuchar y no lo que quieres, sino lo que necesitas escuchar, porque es lo que más bien te hace, aunque a veces la verdad duela o nos cueste o nos sepa más amarga que dulce. Mi recomendación con este episodio es que identifiques qué patrones estás repitiendo en tu vida, qué cosas sientes que deberías trabajar y que busques la manera de trabajar en ello porque te lo mereces. Esto no solamente nos va a ayudar a cambiar la forma en que nos relacionamos con los demás, sino más importante aún, la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. Y cuando nosotros empezamos a trabajar en nosotros y en estar preparados para dar lo mejor, pues estamos preparados también para recibir lo mejor, para dar lo mejor de nosotros. Y aunque nunca vamos a llegar a la perfección, por lo menos sí vamos a estar más cerca de ser nuestra mejor versión. Sé que para algunas personas esto que acabo de recomendar de tener sesiones de terapia puede ser irrisorio cuando no tenemos a veces el lujo de hacerlo, porque en algunos lugares esto es un lujo. Y en especial cuando además es una búsqueda, porque no es como que con la primera persona que consultas te va a ir súper bien. Muchas veces con esta persona no me siento tan cómoda, entonces es una búsqueda porque uno tiene que empezar a pasar por distintas personas para encontrar esa con la que yo siento que sí puedo llegar a trabajar mejor en esos aspectos que necesito. Y cuando uno no tiene la economía suficiente para hacerlo, muchas veces lo que pasa es que nos toca el de turno, el que nos da la seguridad y con el cual a veces no tenemos feeling o sentimos que no nos ayuda. Pero yo sí te sugiero que hagas un esfuerzo, que busques la manera de generar un ingreso extra, que no te quedes solo en el no puedo, o que busques incluso ayudarte con artículos que leas en internet o videos que encuentras en YouTube de ese tema en específico que tú sientes que necesitas trabajar y que no nos quedemos en la excusa de que no tengo cómo o no puedo. Y bueno, básicamente esto es lo que les quería compartir hoy. Espero les sirva de algo. Recuerden compartir este episodio con alguien que sienta que les puede servir. Les mando un abrazo enorme. Que sepan que mi intención con esto es, más allá de contarles mi experiencia, motivarlos a que trabajen en eso que hoy les está doliendo, los está afectando o les está impidiendo llevar una vida más feliz, más tranquila y en la que se puedan relacionar de una manera más sana. Recuerden que el viernes tenemos una cita con quien está detrás del podcast y por favor, si aún no me siguen y les gustan estos episodios, no duden en hacerlo aquí en Spotify o me pueden seguir también en YouTube como Carol Puentes. Ahí van a encontrar también la lista de reproducción del podcast. Le pueden dar like y pueden compartir también los episodios por ahí. Un abrazo enorme y hasta un próximo episodio. Yo soy Carol Puentes y esto fue Hablando por Hablar.